¿Qué tal, amada iglesia? Qué bueno que por la gracia de Dios nos podamos encontrar a través de esta manera y poder reflexionar juntos y ser confrontados en la palabra de Dios y ser desafiados a través de ella y que ese desafío nos lleve a cambios. Quisiera en esta oportunidad sacarle una foto, revisar, mejor dicho, una foto de la iglesia en 2 Timoteo 4 en adelante. 2 Timoteo capítulo 4. Este capítulo lo podríamos desdoblar en tres. Empieza con el encargo de Pablo, del versículo 1 hasta el versículo 6. En el versículo 6, ver el ejemplo de Pablo, entre el 6 y el 7. Y en el versículo 9, ver el entorno de lo que lo rodeaba a Pablo. Pablo estaba preso. Él sabía que estaba cerca su partida, de hecho lo dice, pero él nos da un ejemplo. Y ese ejemplo también nos muestra la foto. Tal cual sacamos una foto y la vemos a través del tiempo, podemos ver cómo estaba formada la iglesia y el entorno que lo confortaba o que lo rodeaba a Pablo. Por eso, ¿qué tal si reflexionamos sobre esto y nos llevamos nuestros desafíos a nuestra propia iglesia y a nuestra vida en intimidad con Dios? Pero en vez de empezar de la forma que dijimos, vamos a empezar de atrás para adelante. Empecemos viendo el entorno, ¿sí? En el versículo 9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Estamos en 2 Timoteo 4, 10. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me han desamparado, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y después termina diciendo que el Señor me librará. Y termina saludando a Priscila, a Aquila, a Onesíforo, a Erasto, y le dice: procura venir antes del invierno. Y así cierra la carta de 2 a Timoteo. Estudiosos dicen que no lo llegó a ver Pablo a Timoteo, otros sí, pero lo que sí sabemos que Pablo estaba a punto de ser sacrificado, y lo dice acá: yo ya estoy a punto de ser sacrificado, mi partida está cercana. Por eso, sacándole una foto en primer lugar, vamos a ver el entorno. Y en cada uno de los nombres que menciona acá hay distintas enseñanzas que nos podríamos meter de lleno. Es importante siempre escuchar a un hombre de Dios, ¿no? Pero cuánto más a un hombre de Dios que está afirmando que está en la recta final. Pablo ante el tribunal romano y plenamente consciente que le espera la muerte por decapitación según la historia. Ahora, no quiero que tengamos una imagen desdibujada del servicio de Dios. Pablo tenía necesidades físicas en primer lugar. Le dice: trae el capote, que era una especie de abrigo, una túnica con de una sola forma de ponérsela, que entraba, y esto servía como abrigo en los momentos de frío, en esa cárcel que algunos o muchos han visitado, pero que podemos ver que son frías, terribles. Y se me viene esa imagen de Pablo. Y Pablo dice: trae el capote, unas mantas rústicas, que tenían esa sola abertura, que servía para la lluvia, para el frío, en un subterráneo en esa cárcel mamertina. Pero en segundo lugar, no solo tenía las necesidades físicas, sino también tenía necesidades intelectuales e espirituales. Le dice: trae los libros, los papiros. Muchas veces Pablo cita a griegos, a intelectuales del momento. No nos debe llamar la atención si tal vez ha pedido algún comentario o libro. Pero lo que sí vemos es que ante la muerte Pablo no estaba inactivo, ni deprimido, sino que pide los libros para seguir renovándose. Pero en tercer lugar, no solo las necesidades físicas e intelectuales, sino necesidades afectivas. Le dice a Timoteo: vení pronto a verme. Qué bueno ver la
sencillez, la humildad del apóstol Pablo que le dice a un joven Timoteo, vení pronto a verme. Y que traiga a Marcos, porque solo Lucas está con él. Este es el ejemplo de una vida templada. El hierro, cuando es templado, tiene que estar en altas temperaturas y de repente hacer un shock y traspasarlo a otro nivel de temperatura mucho más bajo para que así se temple. Y acá vemos en el final, en la recta final de un hombre como el apóstol Pablo, donde nos muestra esa templanza, pero con necesidades. Un hombre que tiene que afrontar las necesidades de todos los hombres, pero con una fortaleza de Dios única. Ahora, ante estas necesidades se presentan los grupos que hemos leído y escuchado. Y en primer lugar, déjame mencionarte los que claudicaron. Dijimos que vamos a sacar una foto de los que lo rodeaban a Pablo en ese momento para ser desafiados. Y en primer lugar, el primer grupo que él menciona son los que claudicaron. Dice, Demas me ha abandonado, me ha desamparado, amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. En primer lugar, los que claudican. Es interesante ver que en la Biblia Demas es mencionado 3 veces en las cartas. En Filemón, versículo 24, donde dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En Colosenses 4 dice, los saluda Lucas, el médico amado, y a Demas, pero ahora en este pasaje, a Demas se lo comió el león. En 2 pasajes, en el primero en Filemón, Pablo dice que son unos de sus colaboradores. En Colosenses 4 lo saluda el médico amado y Demas. Ya no dice un colaborador, pero sí dice uno de los que estaba con él. Pero en el tercer pasaje que vemos acá en Timoteo, Pablo tristemente tiene que mencionar que hay un grupo de los que claudican. Hay un grupo de los que en un momento sirvieron, pero que tal vez en un momento se los comió el mundo. Se los comió el león. Además se lo comió el león. Y esto nos hace ver que somos vulnerables y que debemos ser conscientes de esto, de que somos vulnerables. Y en el primer siglo ya estaban los que claudicaban. A veces nos llama la atención y tal vez nos hace poner tristes al punto de decaer y de deprimirnos cuando un hombre de Dios cae. Pero en el primer siglo ya Pablo nos está contando en esta foto que había hombres que habían empezado bien, pero que en algún momento el mundo se los comió. Por eso el primer grupo son los que claudican, pero en segundo lugar, Pablo dice que está cerca de su partida, que está preso, y ahí menciona a los que claudican, pero en segundo lugar están los que hacen oposición. Dice, Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. Es muy difícil determinar quién es, porque Alejandro era un nombre típico de aquel momento. Pero esta historia y este nombre también nos menciona que el que quiere ser fiel a Dios va a tener oposición. Pablo habla en Corintios de que el hombre de Dios, que el cristiano va a tener persecución y dice, yo lo soporto todo y me glorío. Y esto muestra que soy frágil y de dónde tengo que sacar mi fortaleza. ¿De dónde sacaba su fortaleza Pablo? Por eso en primer lugar están los que claudican, los demás. Pero en segundo lugar están los que presentan oposición. Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. Y si leíamos en cada renglón de lo que estábamos mencionando, cuando nombra a cada una de estas personas, en el mismo renglón da la solución o en qué se fortalece Pablo. No le tenga en cuenta, no se le sea tenido en cuenta. Pero en tercer lugar están los que abandonaron. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y dice la palabra desampararon por segunda vez. Qué triste sería escuchar ese testimonio de Pablo, que en un mismo relato 2 veces dice que 2 tipos de personas lo desampararon. Demas me ha desamparado amando este mundo. Pero ahora dice, en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, sino que todos me abandonaron y me desampararon. Ahora, Pablo que había fundado varias iglesias, Pablo que había discipulado personas por doquier, Pablo que había seguido, preparado a jóvenes a matrimonios, Pablo que había estado en los momentos de necesidad con distintas personas, Pablo que se quedaba en distintas ciudades tiempo, distintos en cada una, enseñando, predicando, disertando. Pablo en este momento se encuentra solo. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Sobre él pesaba una acusación muy fuerte, la cual era ser enemigo de Roma. La sentencia de muerte estaba sobre su cabeza y seguro había mucha cobardía. Seguro había mucha cobardía y muchos
abandonaron. Pero en cuarto lugar están los de la ingratitud. Y vuelvo a decirte sobre este punto, ninguno estuvo a mi lado, en mi primera defensa. Todo lo que hizo para que toda la gente conociera a Cristo y otra tanta gente crezca en el conocimiento, pero ahora ninguno estaba a su lado. Pero en vez de estar amargado, en vez de estar triste o con raíz de amargura, él mira al Señor. Y estos son los primeros 4 grupos que a veces en las fotos no los queremos ver. Los queremos ocultar o no mostramos las fotos. Pero la foto de la iglesia está compuesta tal vez por este grupo. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿en qué grupo me identifico? Pero el entorno de Pablo, estamos en este primer punto, en el entorno de Pablo, en esta foto, sigue. Y dice, mis compañeros, dice Lucas, Timoteo, Bernabé, y como dijimos, 3 veces se menciona a Demas y a Lucas, juntos, pero uno se lo come el mundo, pero otro queda firme. Lucas está a mi lado, como médico y compañero. Tal vez sosteniendo sus cadenas, tal vez escuchándola, tal vez comprometiéndose, sin duda, ante un preso que le podía traer tantos problemas. Por eso, este grupo que empieza a mencionar acá, podríamos decirle ya los que tal vez nos gusta ver o los que nos gusta escuchar. Los compañeros, Lucas, Timoteo, Bernabé. Pero en este lugar también encontramos no solo los compañeros, sino los restaurados. Dice, Marcos, tráele a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Marcos en su momento había arrancado en los viajes misioneros con Pablo, eran un equipo de 3 junto con su tío, y en un momento él abandona. Esto trae una discusión sana entre Pablo y Bernabé, y hace que se generen 2 grupos misioneros que se tengan que dividir, pero ahora en este momento Pablo pasa por alto y también manda a llamar a los restaurados. Y le dice, tráele a Marcos, que me es útil. Y qué lindo que en la foto se muestren esto, los restaurados. Los que en un momento estaban sirviendo y tal vez por alguna circunstancia algo pasa, pero vuelven al Señor restaurados y les siguen siendo útil para el ministerio. Pero otros de los grupos que encontramos en este pasaje son los laboriosos. Son los compañeros, tal vez los restaurados, tal vez los que estuvieron siempre. Dicen, a Crescente fue a Galacia y a Tito lo mandé a Dalmacia. Esta es la realidad que a veces queremos quedarnos solos con estos últimos grupos. Con los compañeros, con los restaurados, con los laboriosos como Crescente que dice que fue a Galacia, a Tito a Dalmacia. Después al final en el versículo 19 saluda a Onesíforo, a Prisca y Aquila, Priscila y Aquila, este matrimonio que lo había confortado. A Onesíforo, que en la carta de Timoteo dice que se identificó con sus cadenas, que lo visitó solícitamente. Y Pablo tiene que decir ahí, ten misericordia de la casa de Onesíforo, porque identificarse con un preso con Pablo podía traerle problemas en un momento donde esta Roma era devastadora. Por eso este es el grupo de los laboriosos. A Crescente lo mandó a Galacia, a Tito a Dalmacia, a Priscila y Aquila, Onesíforo. Estos son los grupos, pero la foto se conforma de todos. De los que claudican, de los que se oponen, de los que abandonan, de los que son ingratos, pero también de los compañeros, los restaurados y los laboriosos. Este es el entorno que rodeaba a Pablo. Pero ahora retrocedamos al encargo que hace Pablo. Miren el encargo que hace solemne ante este entorno. Te encarezco delante de Dios, versículo 1, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En primer lugar vimos el entorno que lo rodeaba a Pablo, pero en segundo lugar vamos a ver el encargo. ¿Y qué encargo solemne? Dice, delante de Dios que juzgará a todos los hombres.
porque no importa el entorno que nos rodee, pero lo que sí es este encargo que tenemos cada uno de nosotros. ¿De qué? ¿De qué? De presentar a Dios en el trono y en la grandeza de Cristo. Delante de eso que esperamos, te encarezco, le dice Pablo. Ten en claro esto, Timoteo, ¿qué? Para que vos tengas una clara visión. ¿A quién estamos sirviendo? ¿De quién forma parte la iglesia? ¿Y a quién servimos y para quién es la gloria? Me encanta, te encargo, te encarezco delante de Dios y del Señor, que Él juzgará. Y ahí le da las tareas, que prediques la palabra. Ahí la palabra prediques es embajador. El rey no sale a llevar el mensaje, sino el embajador. Es el representante del rey en otra ciudad, en otra provincia. Lo que Dios ha dicho. Es decir, lo que Dios ha dicho. No licuarlo, no procesarlo, no disminuirlo, sino el evangelio que prediques. Redarguye y reprende. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé sobrio. Lo contrario de ebrio, lo contrario de inestabilidad. Soporta las aflicciones. Timoteo, va a haber sufrimiento. Timoteo, este grupo que nos rodea y que hay, va a haber sufrimiento porque están los que claudican, están los que critican, están los ingratos y está en la oposición. Pero soporta, pero también exhorta con paciencia porque tal vez puede haber un restaurado, tal vez puede haber alguien de tus compañeros que necesita esa palabra. Haz obra de evangelista. No le dice que sea un evangelista, sino que haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Qué hermoso encargo. Es el encargo que tenemos cada uno de nosotros y es el encargo que está en la misma foto de esta iglesia. Es lo que le estaba diciendo a Timoteo que tenía que ser. Pero sin duda cada una de estas acciones las podemos llevar a cabo. Cada una de estas acciones las debemos llevar acá adelante. Y no importa el entorno que nos rodee, sí que tenemos este encargo. Pero en último lugar, podamos aprender del ejemplo de Pablo. ¿Qué ejemplo el de Pablo? Porque en el versículo 6 ya empieza el ejemplo. Vimos el entorno, estamos desdoblando el pasaje en 3, y vimos de atrás para adelante el encargo, el entorno. Fuimos a la parte inicial del capítulo 4 y vimos el encargo. Pero vamos a ver en última etapa el ejemplo. Dice, porque yo ya estoy por ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. He peleado la buena batalla. Y un profesor decía una vez que el cristiano o vive la vida cristiana en un picnic o en una batalla. Depende de cada uno cómo salgamos a la batalla. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Todos ejemplos olímpicos, todos ejemplos deportivos. Pero dice que ha llegado al final, pero ha guardado la fe. Y qué bueno, como decíamos al inicio, escuchar un hombre de Dios sabio, maduro, a través del tiempo, pero más sabiendo que el tiempo de su partida está cercano, y más de la boca de Pablo, y dice, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Qué buen aliento. Qué bueno que tengamos personas que nos alienten, que nos transmitan esa visión para ir para adelante. Qué bueno que podamos imitar el ejemplo de Pablo. Porque las circunstancias no hicieron a Pablo, sino que las circunstancias revelaron lo que era Pablo. Las circunstancias revelaron lo que era Demas, lo que era Alejandro, los que eran los que claudicaron. Las circunstancias demostraron quién era Onesíforo, quién era Lucas. Pero también las circunstancias demostraron quién era Pablo. Y Pablo podía estar enraizado y su confianza bien firme, porque sabía en quién he creído. Por eso le hace ese encargo, te escarenco delante de Dios. Ese Dios que me va a premiar, ese Dios que confío en su presencia y que me va a premiar. Y espero esa corona, porque he guardado la fe. Hermano, ¿cómo estamos con nuestra fe?
Hermanos, quisiera sacar esta radiografía, esta foto de la iglesia, esta foto del último tiempo de Pablo, para que nos desafíe y que nos aliente. Y tal vez que nos podamos ubicar en alguno de estos grupos. Y si tal vez estamos siendo en algunos de los que tal vez no nos guste tanto, nos pasemos al otro grupo, pidiéndole a Dios en arrepentimiento y en perdón, y que nos pueda utilizar para su gloria. Hermanos, la salvación nos pone en un punto de partida, no en un punto de llegada. Por eso Pablo dice, he guardado la fe, he corrido la carrera, he transitado, porque la fe y la salvación nos ponen en un punto de partida, no en un punto de llegada. Nos coloca en el camino, y en el camino tenemos que seguir tomando decisiones de acuerdo a su voluntad. Termino con esta conclusión. 20 siglos después, pocos se acuerdan de Nerón, quien gobernaba en este momento. Alguien dijo que hoy nadie le pone Nerón a un hijo o a una persona, tal vez a un perro. Nadie se acuerda de Nerón, pero sí hoy podemos leer de Pablo. Y vimos su entorno, qué difícil, pero qué alentador. Vimos el encargo, que podemos apropiarnos de ese encargo, pero vimos el ejemplo de él, porque su confianza estaba depositada en Dios. ¿Es ese Dios de Pablo? ¿Es tu Dios? Acude a él, en fe, porque él mandó a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ese encargo que hizo Pablo delante de él, que un día nos juzgará, él a todos juzgará. Un día vas a estar cara a cara con él, y ahí ya no habrá excusas. ¿Estás a cuentas con Dios? Ahí donde estás, pedile perdón a Dios, y que entre en tu corazón. Señor, deposito mi fe, mi confianza en vos. Me arrepiento de mis pecados, quiero ser un hijo tuyo. Pero para los que somos hijos de Dios, uno puede decir que Pablo peleó la buena batalla y nos llega al corazón. Que podamos pelear la buena batalla. Porque este encargo es para cada uno de nosotros. Este entorno nos puede estar rodeando. Pero que podamos aprender del ejemplo de un hombre de Dios, pero que en otro momento dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Que podamos imitar a Cristo. Los grandes hombres de Dios nos llegan a ver que ellos reflejan al Dios grande que tenemos. Para los que somos hijos de Dios, que podamos aprender y aprender de este ejemplo. Aprender de esta foto que nos deja 2 Timoteo capítulo 4. Pero para los que no lo conocen, lo como hemos dicho, llega a Él, que le está esperando y con los brazos abiertos para recibirte. Dice que el que a mí viene, no le echo fuera. Con corazones humildes, humillados, reconociendo nuestro pecado, pidiéndole perdón a Él, llega a través de la fe. Y decirle, Señor, te abrazo en esta noche. Te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, quiero ser un hijo tuyo. Hermanos, que Dios nos bendiga y que este desafío de 2 Timoteo nos aliente y nos impulse a seguir sirviendo en la única causa que por más de 2000 siglos sigue hoy en pie, que es la Iglesia de Cristo. Que Él es la cabeza y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios te bendiga.